Para el tema de hoy vamos a abrir dos escrituras, Génesis capítulo 1. Génesis 1, versículo 27. Génesis 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Muy bien, en Deuteronomio 22, versículo 5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En esta serie aprenderemos que a Dios le importa mucho que sus hijas se vistan de una manera singular y que las razones por las cuales Dios quiere que se vistan de manera singular está más allá de ser distintivas. Hay razones poderosas que involucran la santidad e involucran el diseño divino. No solamente es ropa, no solamente son trapos. En la forma de vestir está implícita la santidad y está implícito el diseño divino. En el culto anterior comenzamos la serie con el tema titulado La ropa y aprendimos que muchas iglesias cristianas enseñan equivocadamente que a Dios no le importa la parte externa de la vida cristiana. Y al decir la parte externa me refiero es cómo se arregla, qué se pone, cómo se atavía. Y eso se le mete a la gente. Y muchos cristianos y cristianas no le dan importancia. Simplemente se visten como se viste el mundo o los no cristianos y punto. No es un tema que les preocupe en cuestiones espirituales, porque eso es lo que ellos han aprendido, que a Dios no le importa la parte externa. Sin embargo, la Biblia es muy clara y le da importancia a la ropa y estudiamos las 5 razones por las cuales para Dios es importante la ropa en sus hijos, tanto en judíos como cristianos. En ambos casos hay escrituras para el pueblo como para la iglesia. También aprendimos que algunas de estas razones están vinculadas con la santidad, de lo cual hablaré ampliamente en el tercer tema de esta serie. Los 4 temas de esta serie tienen los siguientes títulos. El primer tema, que fue el del domingo pasado, es la ropa. Segundo tema, el tema de hoy, Dios las hizo femeninas. Tercer tema, el séptimo mandamiento. Y el cuarto tema, cultura y moda. Antes de comenzar, quiero que las mujeres que me escuchan, que no sean cristianas, o en su caso las que tienen muy poco tiempo de ser cristianas, o tal vez sean cristianas, pero de otra iglesia donde no les han enseñado esto, quisiera pedirles de favor que no se sientan atacadas. Nada de lo que yo prediqué el domingo pasado o estoy predicando el día de hoy pretende humillarlas o señalarlas como responsables. Todos los que hoy en día somos cristianos, llegamos por primera vez a la iglesia y llegamos mal en muchos sentidos. Así que la mayoría de nuestras hermanas llegaron mal también en ese tema. Con el tiempo, con la luz de Dios, con el esfuerzo, se han ido haciendo cambios gradualmente. Entonces, les pido de favor, no piensen que mis enseñanzas tienen el fin de herirlas o señalarlas como culpables de ninguna forma. Todo
apunta a que conozcamos la voluntad de Dios, y una vez que se nos da la voluntad de Dios, cada uno es responsable si hace o no hace cambios. Nuestra iglesia no es una iglesia legalista. Hay hermanas que por años se han vestido no como cristianas y no las hemos corrido por eso, tampoco las señalamos, tampoco estamos persiguiéndolas. Hermana, ¿a qué horas va a cambiar su vestimenta? Más bien dejamos que sea Dios quien trate con cada uno de ustedes, que les vaya mostrando en su corazón, en su mente, los cambios que ustedes tienen que hacer. Así que por favor no se incomoden. He sabido de iglesias de nuestra doctrina, que predica la doctrina del reverendo William Branham, donde las mujeres que llevan pantalón las han sacado del culto o algunas no las han dejado entrar, porque ellos consideran que esa no es una vestimenta apropiada. Yo no creo que esa sea la forma de ayudar a la gente. No creo que es la forma de trabajar del Espíritu Santo. El cambio lo tiene que hacer el Señor, y los cambios siempre son de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Muy bien, iniciamos este tema leyendo el Deuteronomio 22:5. Vamos a leer nuevamente esa escritura porque es el fundamento para el tema del día de hoy. Deuteronomio 22:5. Vamos a leerlo todos juntos, el versículo 5. Adelante. No vestirá la mujer gracia de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que seas. Dudo que este versículo requiera interpretación. Pienso que la persona más nueva, la persona que nunca ha leído la Biblia, lo entiende de inmediato. Aquí encontramos una prohibición sobre la ropa. Que la mujer no tome las prendas que usa el hombre y las use. Y de igual manera, el hombre no debe tomar prendas femeninas y usarlas. Cualquiera que se atreva a tomar la ropa del sexo opuesto y usarla, Dios lo verá con abominación. Eso es abominable a los ojos de Dios. Sin embargo, en el tema anterior expliqué que hay iglesias que al día de hoy siguen enseñando que la vestimenta no es importante. Otras tal vez no lo enseñen así, pero sí llegan a decir que debes de vestirte decentemente. No importa que te pongas cualquier ropa, pero que te vistas decentemente, y con eso ya estás cumpliendo tu deber como cristiano. Es lamentable que la libertad que tenemos en Cristo, ellos la hayan convertido en libertinaje, diciendo que si Cristo nos hizo libres, podemos vestirnos sin restricciones, y con esta bandera pues han dejado entrar la mundanalidad a la iglesia en la forma de vestirse. Cuando se les quiere demostrar que sí es importante para Dios que una cristiana se vista con falda o vestido, y se les muestra el texto de Deuteronomio 22:5, ellos tienen argumentos para decir que este texto no es válido en la actualidad, que no está vigente, que por lo tanto no podemos tomar un texto como este y usarlo para hablar de la vestimenta correcta en el cristianismo. Entre los diferentes argumentos que ellos tienen, les voy a leer algunos de ellos. Unos dicen: si tú crees que Deuteronomio 22:5 está vigente, entonces estás obligado a llevar a cabo lo que dicen los otros versículos que están junto al versículo 5. Lean, por ejemplo, el versículo 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Verso 6. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave, en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos,
y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Y cuando se leen estos versículos que están junto al verso 5, de inmediato ellos dicen, si es que tenemos que vivir el verso 5, pues también el verso 6 y el verso 4, porque están juntos. Y si tú dices que el versículo 5 está vigente, entonces también tienen que estar vigentes los otros versos. Y hay muchos cristianos y cristianas que ya no saben qué responder. Otro argumento contra Deuteronomio 22:5 es que esto es la ley. La ley fue dada a Moisés y la ley ya no está vigente porque ahora estamos bajo la gracia. Otro argumento es, si vives bajo la ley, estás bajo la ley y serás juzgado por la ley. Otro argumento es, Cristo nos hizo libres de la ley. Ya no tenemos por qué estar obedeciendo estos textos. Ya somos libres en Cristo. Y todo esto con alguna explicación que se oye, que tiene sentido, como que es correcta. Le mueven el tapete a muchas hermanas y a otras las hacen felices. Wow, entonces me puedo vestir como quiera, porque Deuteronomio 22:5 es de la ley, ya no está vigente, eso fue para Israel, eso es de los judíos. ¿Qué tanta verdad hay en estos argumentos o en esta forma de interpretar este pasaje? Bien, todas estas afirmaciones son erróneas por dos razones. Quienes esgrimen estos argumentos desconocen que la ley dada por Moisés a los judíos se divide en tres categorías. La ley dada a Moisés a los judíos se divide en tres categorías: ley moral, ley ritual y ley civil. Ley moral, ley ritual y ley civil. Los 613 mandamientos que conforman toda la ley de Moisés se pueden dividir en estas tres categorías. La ley moral determinaba el comportamiento santo del pueblo. La ley moral determinaba el comportamiento santo del pueblo. La ley moral dictaba: no matarás, no robarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, restituirás lo dañado. La ley moral determinaba cómo debería de comportarse este pueblo, santamente. Yo soy santo, les decía el Señor, ustedes deben de ser santos. ¿Cómo lo van a alcanzar? Por medio de la ley moral que yo les doy. Pero también estaba la ley ritual, la cual establecía la manera en que tenían que practicar los rituales del templo. No puedes presentarte al templo sin un sacrificio. Y no puede ser cualquier clase de sacrificio. Si vas a confesar un pecado, tiene que ser un cordero. Si es este tipo de pecado, tiene que ser un macho cabrío. Si es este pecado, tiene que ser un chivo. Si vas a purificar al leproso o al enfermo, tiene que ser una vaca alazana. Y tienes que degollar el cordero. Y tienes que extraerle las tripas, los intestinos. No me lo vas a quemar de esta forma. Entonces había una serie de mandamientos que conformaban la ley ritual de cómo ellos deberían practicar los sacrificios, las ofrendas, las oraciones, la confesión de pecado. Todo eso estaba establecido en la ley ritual. Y la ley civil era el código de convivencia entre los judíos. Igual que nosotros, igual que cualquier ciudad, estado, tiene un código civil para poder vivir y relacionarnos con respeto, sin dañarnos
Israel tenía su código civil. Si un vecino se metía a la casa de otro vecino, era castigado por la ley civil. Si un vecino era embestido por un toro o una vaca de otro vecino, tenía que pagar una multa. Había una ley civil que les permitía relacionarse como pueblo. Entonces, estas tres leyes estaban juntas en la ley de Moisés. Al tener estas tres leyes fusionadas en la Torá y no estar seccionadas, sino revueltas, entonces muchos cristianos no distinguen unas leyes de otras al momento en que leen el Antiguo Testamento. Al leer la Biblia encontramos que estas leyes no están seccionadas, no encontramos un capítulo que dicte solamente leyes civiles, otro capítulo con leyes rituales y otro capítulo con leyes morales, sino que están revueltas. Usted puede leer un versículo y encontrar una ley moral y al siguiente versículo una ley ritual y al que sigue una ley civil. Solo quien estudia la ley y entiende la ley al momento de leerla la distingue y puede hacer esa separación y decir, esto es ley ritual, esto es ley civil, esto es ley moral. Así que cuando estudiamos la ley, nos damos cuenta que llegado el Nuevo Testamento se habla repetidamente que la ley terminó. Romanos 10:3 dice, el fin de la ley es Cristo. Y Pablo constantemente en sus epístolas trata de convencer a los judíos que la ley ha concluido. Por ejemplo, Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pablo constantemente dice que la ley ya no está vigente, la ley está por desaparecer, la ley ya no puede ser aplicada porque ahora estamos bajo la gracia, pero nunca se refirió a la ley moral. Siempre se refirió a la ley ritual, porque una vez llegado Cristo, Él es el cumplimiento de todos los ritos que se practicaron en el templo. Cristo es el Cordero. Cristo es la vaca alazana, Cristo es el chivo, Cristo es la ofrenda de libación, Él es el trigo tostado, Él es el vino que se derrama. En Cristo se cumple todo. Entonces Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, pero se refería a la ley ritual. Obviamente, ese pueblo tampoco ya no podía estar bajo la ley civil porque fueron dispersos, ya no estaban juntos, ya no les iba a servir una ley civil si ya no estaban juntos, fueron llevados por todo el mundo. Hay judíos hasta el día de hoy en todo el mundo, hay aquí en México, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Europa, y unos pocos que han regresado a su nación, pero la ley civil dejó de funcionar. Entonces la única ley que quedó vigente es la ley moral. La ley moral no puede caducar porque la ley moral rige el comportamiento no solo del pueblo, sino de la iglesia. La ley moral es lo que nos convierte en santos. Es lo que nos empuja a la santidad. La ley moral trascendió hacia la dispensación de la gracia. La ley moral sigue vigente. Por ejemplo, escuchen los siguientes mandamientos en el Antiguo Testamento. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás.
No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Quién diría que este verso ya caducó? ¿Quién diría que esto no está vigente? ¿Qué cristiano con el mínimo de inteligencia diría, eso fue para la ley, eso no es para nosotros? Se necesitaría ser insensato para pensar así. Éxodo 20:13, no matarás. Esto está en la ley, no está en la gracia. Esto fue dado por Moisés, no por Jesucristo. Esto fue dado a Israel, no a la iglesia. Sin embargo, aunque esto está en el Antiguo Testamento, trascendió hacia el Nuevo Testamento. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Ya caducó, sigue vigente. Trascendió hacia el Nuevo Testamento. Así que la ley moral está vigente. Jesucristo tomó la ley moral y la perfeccionó, la magnificó. Jesucristo dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tomó la ley moral y la perfecciona y se la da a la iglesia. No dice esto ya no está vigente, sino la magnifica. Así que tenemos una ley moral que se le dio a Israel, que trasciende hacia el Nuevo Testamento, que Jesucristo la toma y la perfecciona, la magnifica y nos la da a nosotros la iglesia. Pues la vestimenta entra en la lista de mandamientos morales. Deuteronomio 22:5 no es parte de la ley ritual. Deuteronomio 22:5 no es parte del Código Civil, de la ley civil. Deuteronomio 22:5 es parte de la lista de mandamientos morales. Podría quedarme aquí el tiempo suficiente para probar cómo es que los judíos así lo interpretan. Los judíos que recibieron esos 613 mandamientos en la Torá, los dividen en dos grupos, a los cuales uno les llaman leyes prohibicionales y otro grupo leyes obligatorias. Un grupo está conformado por 248 mandamientos, el otro grupo está conformado por 365 mandamientos, y cuando vemos la clasificación en que ellos agrupan estos mandamientos, encontramos a Deuteronomio 22:5 en la lista de leyes morales. Pero bien, esto no es apología, solamente estamos tratando de probar que Deuteronomio 22:5 no puede estar caducado, sigue vigente hasta el día de hoy, porque es parte de la ley moral. Bien, habiendo dejado esto asentado y despejado toda duda, y habiendo desmentido tales argumentos, ahora vamos a explicar Deuteronomio 22:5, por qué para Dios es importante que la mujer se vista con ropa de mujer y que el hombre se vista con ropa de hombre. Y la explicación inicia en Génesis 1:27. Regresemos a Génesis 1:27. Gloria y honra al Señor Jesucristo por siempre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Toda la humanidad está dividida en dos géneros. Toda la humanidad está dividida en dos géneros, masculino y femenino. Fuera del género, hombres y mujeres somos iguales en todos los sentidos. Tenemos los mismos órganos, tenemos corazón, tenemos cerebro, tenemos intestinos, esqueleto, etc. Tenemos las mismas funciones mentales, razonamiento, memoria, recuerdos, etc. Hombres y mujeres somos idénticos fuera del género.
lo que nos hace distintos a la humanidad, lo que secciona a la humanidad en dos grupos, es el género. Es el género lo que nos hace distintos o lo que agrupa a la humanidad en esos dos grupos. Tenemos las mismas necesidades, todos los seres humanos, pero al momento de hablar de género, Adán era masculino, Eva era femenina. En el género se encuentran los órganos sexuales y los rasgos de comportamiento. En el género se encuentran órganos sexuales y rasgos de comportamiento. Sobre los órganos sexuales no hay nada que explicar, todos en la escuela primaria, en clase de biología, en los libros de texto de la escuela, vimos la diferencia de hombre y mujer en cuanto a los órganos sexuales. Sobre los rasgos de comportamiento masculinos y femeninos, los conocemos porque los practicamos todo el tiempo, los vemos todo el tiempo, los vemos en acción, pero pocas veces nos detenemos a estudiarlos. En el género de la mujer hay 3 virtudes sagradas que la hacen especial ante el hombre: la feminidad, la virginidad y la maternidad. Rasgos que no existen en el género masculino. Esto que hace especial a una mujer solo está en ese género, el género femenino, y es feminidad, virginidad y maternidad. En el reino animal, las hembras solo tienen una de estas 3 cosas, y es la maternidad. No vemos en el reino animal a las hembras que se distingan por ser vírgenes o por ser femeninas. No está eso en el reino animal. No existe estos conceptos, no se pueden contextualizar en el reino animal. Estos conceptos son exclusivos del reino humano. Una perra no es virgen. Una yegua no es virgen. Nadie que trabaja con los animales, un veterinario, un zoólogo, se dirige a la perra o a la yegua o a una rata como un animal, una hembra virgen. Ese concepto es exclusivo de la humanidad. Cuando se hace referencia a una hembra que no ha estado con un macho, es la forma en que se dice. Ella no ha estado con el macho, pero nunca se dice es virgen. Ese concepto es exclusivo para el reino humano. Y no solamente es exclusivo, sino que en la especie humana, una mujer se destaca por ser virgen cuando hablamos de temas sentimentales y matrimoniales. La virginidad le da un valor especial a la mujer cuando es virgen frente a otra mujer que no lo es y no está casada. Sabemos que al llegar al matrimonio se entrega la virginidad, pero cuando una mujer no se ha casado y no es virgen, frente a una que lo es, la que es virgen tiene mucho más valor en la sociedad en temas matrimoniales y en temas sentimentales, porque este concepto es muy especial. De hecho, la virginidad tiene un valor intrínseco. No necesita que se le dé valor, ya tiene valor por sí mismo. Y aunque hoy en día este valor se ha perdido, en sociedades anteriores en que había más moral en la sociedad, las mujeres que eran vírgenes eran mujeres especiales con mucho valor, solo por ser vírgenes. Alaban a Dios. ¿Por qué en la especie humana se valora la virginidad y no en el reino animal? Hay una enseñanza profunda sobre esto, pero no es nuestro tema, no podemos quedarnos aquí mucho tiempo porque nos saldríamos del punto central. Ahorita nos ocuparemos solamente de la feminidad. En el reino animal no existe la feminidad.
las hembras en el reino animal no son femeninas. No podemos encontrar feminidad en una perra, en una leona. No podemos encontrar feminidad en la hembra del águila, de un pájaro. No hay feminidad. Ese concepto es exclusivo nuevamente en el reino humano. La feminidad es un conjunto de rasgos de comportamiento y aspectos físicos que diferencian a la mujer del hombre. Eso es la feminidad. La feminidad es lo que hace que una mujer se vea hermosa, delicada, frágil, atractiva y deseable. La feminidad es lo que hace que una mujer se vea hermosa, delicada, frágil, atractiva y deseable. Cuando vemos una mujer, cristiana o no cristiana, sin uno de estos rasgos, es criticada principalmente por el sexo masculino. Esta mujer no me gusta, es muy tosca, o se ve muy ruda, o se ve muy dura, o como te pasó que ya te casaste con ella, me pega. ¿Por qué? Porque no vemos en ella delicadeza, no vemos fragilidad, no se ve atractiva, se ve como hombre. Por ejemplo, las mujeres que hacen levantamiento de pesas, fisiculturismo, que luego tienen que estar tomando algunos suplementos para ayudarse a que crezca el músculo, les empieza a salir barba y empiezan a perder rasgos femeninos. Esto está probado científicamente. Porque una mujer es femenina por naturaleza y esa feminidad, si se conserva, es lo que le da la hermosura, lo que la hace atractiva, deseable, frágil, delicada. Si una mujer se disfrazara de hombre, pero conservara sus rasgos femeninos, de inmediato le identificamos. Decimos, esta es mujer. ¿Por qué? Por sus ademanes, su forma de mover la cabeza, su forma de reír, su forma de hablar, su forma de dirigirse a las personas. Hay muchos rasgos femeninos que de inmediato se identifican, dice uno, esta es mujer. Así que no me vengan con cuentos, esto es una mujer. La feminidad la delataría. En la especie animal no distinguimos por rasgos femeninos a la hembra del macho. Hay ciertos animales que la única forma de saber si es hembra o macho es ver el genital. Nada más. A distancia usted no sabe si es caballo o yegua. El burro o burra. Peor en los pájaros. Aunque claro, hay expertos que sí pueden distinguir algunas características. Por ejemplo, yo para saber en el caso de una tortuga si es hembra o macho, le rasco la caparazón. Si se pone contenta es hembra, si pone contento es macho. Entonces ya según su estado de ánimo, yo sé de qué sexo es. Bien, es un chiste más malo a mi lista, ¿verdad? Bien. Así que solo las mujeres son femeninas. La ropa en la cultura todo el tiempo ha servido como un distintivo de géneros. La ropa en la cultura todo el tiempo, a lo largo de toda la historia, la ropa ha servido como un distintivo de géneros. Los hombres se visten diferente a las mujeres. Puede existir algún caso que sea la excepción, pero sería eso la excepción. Algún pueblo, alguna tribu, algún lugar en la historia, no sé si en el año 300, 500, apareció un pueblo donde todos se vestían iguales, pero esa es la excepción. La regla es que a lo largo de la historia de la humanidad, hablando de antropología, el estudio del hombre, sus culturas, su desarrollo, su creencia, a lo largo de la historia de la humanidad,
la ropa ha sido un distintivo entre los géneros. Siempre se ha vestido el hombre diferente a la mujer. Pero la mayoría de personas que no entienden esto, de cómo es que en la historia de la humanidad la ropa es un distintivo, entonces no pueden entender Deuteronomio 22:5. El Señor les está dando un mandamiento de algo que en aquella época ya se hacía. Estamos hablando de hace casi 3000 años, cuando ya la ropa distinguía al hombre de la mujer. El Señor no tuvo que dar una explicación extra, nada más dio el mandamiento. No dijo, y acuérdate que la ropa de una mujer es así, 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 así. Y no se te olvide que la ropa del hombre es así, así, así. No, ellos ya sabían, porque ellos usaban ropa, cada quien conforme a su sexo, porque la ropa siempre ha sido un distintivo de géneros. Bien, aquí es donde cobra sentido nuestro texto de Deuteronomio 22:5. El hombre debe de vestirse con la ropa que en su época y en su cultura es de hombre. La mujer debe de vestirse con la ropa y en la época que corresponde a la mujer. Alguien pudiera pensar que todo esto que estoy explicando no tiene base bíblica, pero recuerde que siempre es el tiempo el que nos limita. Así que solamente voy a dar un texto en el Nuevo Testamento para ver que en el Nuevo Testamento Dios seguía pensando igual que Deuteronomio 22:5. No crea que porque pasaron 1500 años Dios dijo, bueno, vamos a cambiar un poquito las cosas, siendo que ya hay nuevas tiendas departamentales y pues la mujer tiene que encontrar ropa cómoda y tienen que subir escaleras y pues para que anden cómodas vamos a cambiar el mandamiento. No, el Señor siguió pensando igual cuando dictó Deuteronomio 22:5 y cuando llegó la gracia. Un texto nada más de varios que pudiéramos citar. Abran 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 nos dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. La Biblia condena a los afeminados. Hay una diferencia enorme entre ser homosexual y ser afeminado. Un homosexual es alguien que tiene preferencia sexual hacia su mismo sexo. Aún las lesbianas son homosexuales. Normalmente y equivocadamente se usa el término sexual para hombres, pero no. Sino el término homosexual aplica para ambos, hombres y mujeres. Nada más que a las mujeres se les etiqueta como lesbianas. Pero los homosexuales son los que se acuestan o se echan con varones. Los afeminados son aparte. De hecho, hay homosexuales que no son afeminados. Y aunque son menos en cantidad, hay afeminados que no son homosexuales. Y hay muchos homosexuales que son afeminados. Entonces, se condenan ambas cosas. El homosexual tiene relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, mientras que los afeminados son los que adoptan rasgos y comportamientos femeninos, como puede ser en su forma de hablar, su forma de moverse, su forma de saludar, su forma de vestir, su forma de vestir. Y si se condenan los afeminados, también se condenan a las mujeres.
que adoptan rasgos masculinos. Por eso un hombre debe ser masculino en todos los sentidos. A la hora de hablar, a la hora de moverse, a la hora de saludar, a la hora de reír. La misma sociedad no cristiana en ocasiones hace burla y hace chistes y hace bromas de la gente afeminada. ¿Por qué cree que convierten y parodian a esa gente? Porque causa gracia ver a un hombre con rasgos femeninos. A la hora que caminan, mueven una mano, se ríen de cierta forma, se llevan la mano a la boca. Cuando nosotros hombres vemos a alguien así, con esos rasgos, y peor, está a unos centímetros, empieza uno a sudar. Oye, yo no soy homosexual, por si las moscas, diría alguien. Mejor me retiro. Porque algo no está bien. Él es masculino, debe tener rasgos masculinos. La mujer es femenina, debe tener rasgos femeninos. Y si la ropa es una distinción de géneros, Dios le dice a la mujer: quiero que seas femenina en todos los sentidos, incluyendo la ropa. Quiero que te vistas como mujer porque te hice femenina. ¿No tiene mucho sentido? Yo no le veo el misterio a esto. Yo no entiendo a los teólogos y a los seminarios que están explicando para arriba y para abajo. Más claro que el agua, no lo entiendo. Dios le dio a la mujer rasgos femeninos para distinguirla del hombre. ¿O qué? ¿Nos hace diferente la nariz? Todos tenemos la misma nariz, respiramos por ella, todos tenemos dos ojos. Puede haber por ahí en la vida un día que nazca un cíclope, pero en la mayoría todos tenemos dos ojos, todos tenemos boca, brazos. Nos distingue el género, y cada género, de acuerdo a su género, tiene rasgos, y la mujer debe de ser femenina. Alaban a Cristo. Amén. Por eso Dios condena a los afeminados. Esto está en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué van a decir los que quieren vestir a las mujeres como los hombres? ¿Qué van a decir? Porque de Deuteronomio dicen, eso es el Antiguo Testamento, y 1 Corintios 6:9, porque el mandamiento es para ambos, para hombre y para mujer. Así como el hombre no debe de ser afeminado, la mujer tampoco debe de actuar con rasgos masculinos, ni verse como hombre. La vestimenta en Occidente, la vestimenta femenina en Occidente y muchas partes de Europa ha sido por siglos la falda y el vestido. La vestimenta femenina por siglos. Desde que dejó de usarse la túnica, desde que se dio esa transición. No me voy a ir tan atrás, hablemos de el siglo XV. Hablemos de la Reforma, hablemos de la Ilustración, hablemos de esa época hacia acá. La vestimenta de la mujer ha sido la falda y el vestido. Aún no siendo cristianos, la sociedad en Occidente y en Europa, claro, entendemos que la cultura europea nos la trajeron con la supuesta conquista los españoles y adoptamos todo eso. Bien, siempre ha sido la vestimenta de una mujer falda y vestido. Y el pantalón y el short siempre ha sido la vestimenta del hombre, no de la mujer. No de la mujer.
La vestimenta de las mujeres es falda y vestido, y esto se puede probar a través de historia de nuestra cultura. Lo único que hay que hacer es ver fotografías de 50 años hacia atrás, ver cómo se vestían las abuelas, las bisabuelas, ver películas de aquella época, y nos daremos cuenta que era como se vestían las mujeres aún no cristianas, con falda y con vestido, y cómo es que las mujeres comenzaron a usar el pantalón por dos razones. Yo lo he explicado en algunos temas, ahorita voy a mencionar brevemente. Uno de ellos, la situación de trabajo, la cuestión laboral en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde a escasez de hombres tuvieron que tomar a las mujeres, sacarlas de los hogares y vestirlas como hombres y mandarlas a las fábricas. Y la segunda, la moda, de lo cual estaré explicando a profundidad en el último tema, cultura y moda. Pero fuera de esas dos razones, el pantalón siempre fue vestimenta de hombre y no de mujer. El short siempre fue vestimenta de hombre y no de mujer. Fueron las feministas las que en protesta comenzaron a adoptar vestimentas y comportamientos masculinos para, supuestamente, retar al patriarcado. Lo que hoy en día se llama pantalón de mujer es una perversión de la ropa que la sociedad aceptó como normal con el paso del tiempo. Eso es lo que le llaman el pantalón de mujer, una perversión de la ropa que se ha aceptado como normal con el paso del tiempo. El diablo a través de la moda ha hecho que las mujeres adopten diferentes vestimentas perversas, entre ellas la vestimenta que le corresponde al hombre. Como también lo está haciendo en el lado opuesto, con el hombre. Ha hecho que el hombre a través de modas acepte cosas femeninas. Ahora vemos hombres con aretes. ¿Cuándo se veía un hombre con un arete? Ahora vemos hombres con aretes. Hombres con colores de ropa femeninos, hombres con pulseras, hombres con ciertas cosas que antes decíamos, esto solo lo usa una mujer. Pero la moda, entra la moda y le dice a la sociedad, puedes ponerte eso, y a veces va el cristiano o la cristiana y también adopta aquello. En el siglo XXI al hombre lo están volviendo cada vez más femenino. Cabello largo, aretes, colguijes similares a las de una mujer. No hace mucho, no sé si fue un caso aislado, pero no hace mucho vi un hombre ya con rímel en los ojos. Dije, ¿ya estará esto también de moda? ¿O solo es él? Porque también no falta alguien que se quiere adelantar a su época, como lo hizo Alice Cooper, o Marilyn Manson. Se adelantaron a su época en muchos sentidos, no solo en el estilo de música. Como cristianos, debemos de tener presente, Dios nos dio a la humanidad un género. Por cierto, ¿sabrá cuál es el suyo? A ver, pregúntale al de al lado, ¿quieres que te ayude? Pregúntele, usted ahí también pregúntele al que tiene, a la comadre de ahí al lado. ¿Tú sabes de qué género eres? Lo sabemos desde pequeñuelos. Pero si sabemos de qué género somos y si aceptamos que es Dios quien nos diseñó y a ustedes mujeres Dios las hizo femeninas, ¿por qué hemos de modificar el diseño original por causa de nuestra comodidad a la hora de vestir? O por causa de que las modas llegan y nos dicen ponte esto para que te veas más bonita, o por causa de que en el trabajo quieren decirle a la mujer usa este tipo de ropa porque aquí es la regla y aparte te cuidamos y evitamos accidentes, etc. ¿Por qué? Si Dios ya nos dio el diseño.
Y el diseño está en Génesis 1:27. Varón y hembra los hizo. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Bien, sé que hay hermanas que se han esforzado y están tratando de vivir esta enseñanza. Recuerden, tiene que ser una convicción en su corazón, tiene que ser Dios quien le muestre a través de lo que acabamos de estudiar, que esto es más que un uniforme, es un mandamiento que viene de los cielos. No vestirá a la mujer traje de hombre, no vestirá el hombre ropa de mujer. Cualquiera que esto hace es abominación a Jehová, tu Dios. Aquellas que ya tenían esta revelación, pero no tenían los fundamentos, ahora tienen los fundamentos, porque en ocasiones también hay hermanas que ya tienen años viviendo esto, pero no lo saben explicar. Y cuando alguien les pregunta, oye, ¿por qué hay en tu iglesia así? Ay, yo no sé, todas se ven bonitas y yo también me vesto así. Ay, yo no, ay, pregúntale al pastor. No, usted también tiene que explicar, tiene que tener su base en la Biblia. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios. ¿Habló Dios a su vida? Amén. Bueno, entonces dele gracias a Dios. Si Él ha hablado a su vida, dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Porque Dios trata con nosotros. Porque Él nos ha revelado su palabra. Él nos ha enseñado el día de hoy por qué esfuerzo y valor tiene esta doctrina. ¿Por qué esfuerzo y valor le ha enseñado a sus mujeres a vestirse femeninamente? Gran parte de los que creen y son partícipes de la doctrina del reverendo Branham han llegado a un fanatismo y tradicionalismo, que lo que ellos predican ser palabra de Dios, es más bien un mandamiento modificado para que sea una tradición humana, y lamentablemente ha sido así por muchos años, que lo que predican como un así debe de ser, es en realidad su interpretación para un mandamiento inicial. El tema de las joyas en las mujeres, por muchos años, y hasta la fecha, ha sido un gran tema de disputa entre las iglesias del mensaje, donde se aparenta que si una mujer se pone collares, pulseras o aretes, no es de la novia o no está santificando su vida, y la realidad es que no está mal usar aretes. Cada persona que ha creído que es así, es porque solo sigue una tradición, algo que no está fundamentado en la Biblia, no está fundamentado en el mensaje de la hora, y si lo razonamos, tampoco tiene sentido común. Escucha este sermón para que tú misma saques en base a la Biblia, el mensaje y lo que el Espíritu Santo te dicte a ti, que es lo mejor. Este tema y otros más, podrás encontrar en Patreon de Esfuerzo y Valor.